darles la bienvenida a todos y a todas. Este encuentro lo pensamos desde estas 4 organizaciones que venimos trabajando en conjunto hace ya bastante tiempo. Nos pareció importante en esta coyuntura, en cualquier coyuntura, pero en esta más todavía, importante y necesario encontrarnos, trabajadores y trabajadoras, para poder pensar un poco respecto de nuestra situación, en clave no solo de análisis, sino también propositiva. Y bueno, para eso tenemos algunos invitados e invitadas que nos van a... Así que bueno, primero va a hablar Germán Carlsen, ex dirigente ferroviario, docente, miembro del encuentro colectivo docente, que nos va a contar un poco una experiencia de trabajadores y trabajadoras de los 80-90, pensando las resistencias, pero también la lucha y la organización que se dio en ese marco. Después va a hablar Flora Partenio, que es doctora en Ciencias Sociales, militante feminista de la Cátedra Libre Virginia Volten de La Plata y docente de la UNAF, que nos va a dar por ahí un panorama más de coyuntura económico-política. Luego va a hablar el compañero Leonardo Elgorriaga, que es abogado laboralista y miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Abogados Laboralistas, que va a hablar un poco sobre la reforma laboral que hace unos días fue anunciada y que todavía estamos digiriendo y masticando y necesitamos como bastante claridad al respecto. Y por último, compañeras de Brasil, que tenemos el gusto y el placer de tener con nosotras, Silvia Dowe, militante y profesora de la Escuela Florestan Fernández del MST, y Orlando Pinazzi, profesora de Sociología, también de la Escuela Florestan Fernández del MST, integra el Consejo Asesor de la revista Herramientas, y ambas son docentes de la UNESPI. Así que les agradecemos mucho. Que bueno, ellos puedan hablar, conversar y después vamos a hacer un ratito para preguntas, para comentarios, debate en esta primera parte. Buenos días, compañeras y compañeros. Me parece muy importante esta reunión donde podamos reflexionar y sacar conclusiones de experiencias pasadas y presentes. Y para eso creo que tenemos que remontarnos un poco a el origen de los planes que se están aplicando ahora, ¿no? Que tiene que ver con la historia del neoliberalismo, que surge en la década del 40, que se toma como base. El libro es Camino a la servidumbre, de Friedrich Hayek, un economista austríaco, que después forma un frente con Milton Friedman, que es más conocido porque ha sido asesor de la dictadura militar de Pinochet, de Ronald Reagan, de Thatcher y también del gobierno chino. Es en Chile, en primer lugar, donde se transforma en un laboratorio para las ideas de la economía neoliberal. Voy a leer un poco los ejes del programa, que son bastante actuales. Esto lo anunciaron y lo aplicaron. Privatización de las empresas de energía y transporte, privatización de las jubilaciones, privatización y o municipalización del sistema educativo primario y secundario, arancelamiento de la educación universitaria, apertura de la economía, reducción del gasto público en un 20%, despido del 30% de los empleados estatales. Esto se empezó a aplicar en Chile en 1975 y lograron avanzar bastante en todo eso en pocos años. No así en la Argentina, que el plan se aplica a partir del golpe de Estado de 1976 con Martínez de Oso. Yo acá traje un libro, se llama Bases y Punto de Partida para una Argentina moderna, 1976-1980. El autor de este libro es José Alfredo Martínez de Oz, nieto del fundador de la Sociedad Rural. En ese momento era presidente de Hacienda y él asume el Ministerio de Economía. Y con el objetivo de aplicar este plan es que asesinan a 30.000 compañeros, hay decenas de miles de cesantías en las fábricas, miles de presos políticos y exiliados. El objetivo del plan
fue por un lado el exterminio de esta vanguardia política y sindical, pero también la aplicación de un plan económico de largo plazo que tenía por fin cambiar el eje productivo de la Argentina, desplazarlo de lo que había sido durante largos años, que era la manufactura, la industria manufacturera, con un movimiento obrero industrial que había sido uno de los responsables de la inestabilidad económica del sistema capitalista argentino. Y ese objetivo lo lograron. Lograron una rebaja brutal del poder adquisitivo de los salarios en un 34%, quita de conquistas, suspensión de los convenios colectivos de trabajo, la apertura de la economía, que logró por ese medio bajar en un 10% la producción fabril y redujo la cantidad de obreros industriales en un 30%. La productividad promedio aumentó en un 37% y todo esto redundó en una brutal transferencia de ingresos de los sectores asalariados a los sectores capitalistas. Nunca más, en estos 40 y tantos años, la clase trabajadora volvió a tener el nivel de vida y el poder adquisitivo que había logrado en los años 74 y 75, con ningún gobierno posterior. Ese fue un triunfo histórico de la burguesía y del imperialismo a través de la dictadura militar del proceso. La segunda oleada, pero este plan bajo Martínez de Oz quedó inconcluso. Ellos avanzaron fundamentalmente en desarticular la industria manufacturera, en reducir su peso en la economía del país y también en algunas privatizaciones periféricas, pero no avanzaron en la reducción del Estado, no avanzaron en la privatización de la jubilación, en una serie de puntos y en la privatización de las empresas del Estado. Eso iba a ocurrir algunos años más tarde con la asunción de Menem. Menem en 1989 asume la presidencia y en pocos meses logra que se voten dos leyes fundamentales, que eran la Ley de Reforma del Estado y la Ley de Emergencia Económica. Contó con un poder muy grande, institucional, ya que tenía la mayoría en las dos cámaras legislativas. En poco tiempo también logró, por el aumento y el recambio de los jueces de la Corte Suprema, una Corte Suprema totalmente adicta de 9 miembros, lo que se llamó la mayoría automática menemista, que convalidaba todo lo que hacía el gobierno, y también con la complicidad de la mayoría de los dirigentes sindicales. Con eso avanzaron en uno de los objetivos centrales, que era la privatización de las empresas del Estado. Este plan se basó en 4 patas. Una fue un largo periodo, empezó antes, ¿no? Hubo un largo periodo de desinversión y de decadencia económica de las empresas del Estado, durante años, con cierre de ramales. Yo recién estaba charlando con Ezequiel. Todo ese proceso desde la década de 60, 1961, con el llamado Plan Larkin, empieza el cierre de ramales, la falta de mantenimiento y el reemplazo del ferrocarril por el transporte automotor. Se redujo, en esa época había 154.000 trabajadores ferroviarios. Hoy en día creo que son alrededor de 8.000, 9.000. O sea, en distintos periodos, en distintos procesos se fue desmantelando, hubo cierre de ramales de 42.000 kilómetros de vía, hoy hay 7.000 o 8.000 kilómetros de vía útil. Y eso permitió que tuviera éxito una campaña mediática de desprestigio de las empresas del Estado. Lo pésimo del servicio. Parte de eso también fueron muchos ferroviarios, en ese caso gerentes de tráfico, jefes de estación, que provocaban la cancelación de servicios. Miles de servicios eran cancelados. La parte mediática estuvo por
el lado de los programas de televisión y de radio, en los medios gráficos también. Un rol preponderante tuvieron Neustadt, Grondona, Haddad, Longobardi, con la denuncia, en el caso del ferrocarril, que se perdía $1 millón por día y que era parte del cáncer que había que extirpar. O sea, los argumentos son similares. A los que usaron en Chile en el 73-74, la dictadura en el 76, el menemismo en esa época y el macrismo hoy en día. La reducción del déficit fiscal, privatizar todo lo que se pueda privatizar. La educación no tiene por qué ser gratuita. Esa argumentación sistemática fue ganando la cabeza de una parte importante de la población. Cuando asume el menemismo, gran parte de la población ya estaba convencida de que había que privatizar las empresas del Estado. Pero lo peor de esto es que no solo del grueso de la población, sino también de los propios trabajadores de las empresas del Estado. Alrededor del 70% de los ferroviarios se creyeron el discurso de que se privatizaban, los trenes iban a estar mejor. De casi 100.000 trabajadores que éramos en ese momento, quedaron 7.000. O sea, todos esos que pensaban eso fueron despedidos. O sea, echaron hasta la base de la burocracia sindical. Los tipos que votaban a la burocracia sindical fueron también despedidos. Hay un libro que traje también hoy, que se llama El fracaso del estatismo, que fue hecho por la Fundación de Investigaciones Latinoamericanas, FIEL, que es una fundación neoliberal que se funda en la década del 60. El director de ese trabajo es Enrique Seuers, donde expone por qué hay que privatizar las empresas del Estado, por qué hay que racionalizar el Estado despidiendo empleados públicos de distintos sectores, por qué hay que transferir la educación a la universidad pública. Hasta hace poco tiempo fue miembro del directorio del Banco Nación. Entró con Melconian, cuando lo reemplazaron Melconian se fue. Pero son tipos que siguen teniendo un predicamento. Pasaron, eso fue en el año 1987, 30 años. Siguen estando. Siguen elaborando planes, siguen elaborando argumentos para convencer a la gente de que su propuesta es maravillosa. Los jugosos así amasaron su fortuna. Macri pasó de 7 empresas a alrededor de 47 bajo la dictadura militar. Fue testaferro de la Fiat en la década del 60. O sea, siempre en general empezó con las dictaduras militares, con Onganía, y después prosiguió con los gobiernos democráticos, ¿no? Casi todas esas empresas se quedaron con alguno de esos ferrocarriles o con alguna empresa del Estado. Techín tiene el ferroexpreso Pampeano, Loma Negra tiene Ferrosur. Se quedaron con lo más rentable del ferrocarril, que era la carga. Y para el Estado, para las concesionarias, quedó la parte de transporte pasajero que era deficitaria y seguía siendo subsidiada. O sea, el ferrocarril, después de privatizado, siguió perdiendo $1 millón por día. Más, aumentó el déficit. La cuarta pata del proceso de privatización fue la cooptación de las direcciones sindicales. Los principales dirigentes de los principales gremios fueron cómplices de la privatización. Ibáñez en Petroleros, Lescano en Luz y Fuerza, Guillán en Telefónicos y Pedraza en el ferrocarril. Lo de Pedraza es significativo porque la Unión Ferroviaria en ese momento de 100.000 trabajadores representaba alrededor de 80.000. O sea, era el gremio mayoritario que tenía la mayoría de las especialidades, todos los talleres, los guardas, los auxiliares, los jefes de estación. Entonces el apoyo de ellos no solo ayudó en la concientización de que la privatización era algo bueno, que iba a salvar al ferrocarril, sino que participaron, no hubo ningún paro impulsado por la Unión Ferroviaria, ninguna medida de fuerza, ni por Ibáñez, ni por Luz y Fuerza, ni por ninguno de esos gremios.
El proceso de paradójicamente, en los años más negros de la dictadura militar, entró toda una camada de compañeros en las fábricas y en las empresas del Estado y en los bancos, que fueron parte de, que se transformaron en activistas. Empezó a surgir bajo la dictadura, dado que la burocracia, como tantas veces, fue cómplice de... También era bajo la dictadura del proceso, hubo quienes directamente delataban compañeros, los entregaban a los grupos de tareas, o colaboraban con los distintos sectores militares que tenían la intervención en el gremio, y los otros, aunque por ahí no jugaron ese rol, tampoco hacían nada. Entonces todo este activismo tuvo que trabajar desde los socavones de las fábricas, de los lugares de trabajo, organizando la resistencia. Hubo una resistencia obrera importante, que no está documentada, pero existió. Y la clase obrera peleó en soledad durante 3 o 4 años, del 76 al 79-80, mientras el grueso de la clase media siguió apoyando. Durante 4 años, 3 o 4 años, el Mundial del 78 fue parte de esa expresión pública, de ese apoyo a la dictadura. La cúpula de la Junta Militar fue a los estadios y no fue silbada. Entonces esa resistencia existió en muchas fábricas y una tras otra fueron derrotados, muchos compañeros secuestrados y asesinados. Los que tuvieron suerte solamente fueron despedidos y se volvían a reinsertar en las empresas y a seguir organizando. Toda esa camada es la que después juega un rol importante en la resistencia al menemismo. Fueron pocos meses de resistencia por todo esto que conté, el apoyo mayoritario de la población, el poder que contaba el menemismo a nivel institucional, y otro elemento que ayudó a la consolidación de una hegemonía menemista, que fue la hiperinflación. La violencia hiperinflacionaria, anterior a la asunción del menemismo, actuó como una herramienta formidable para convencer al grueso de la población que era o el plan de convertibilidad, el 1 a 1, o la vuelta a la hiperinflación. Eso duró muchos años, hizo que el menemismo lograra una hegemonía política y social como no había en Argentina desde hacía 40 años. Hay que remontarse al primer peronismo o a la década de 1890, 1880 para encontrar una hegemonía, o sea que la clase dominante lograra tener una hegemonía político y social tan duradera. Y además porque se peleaba contra las conducciones de los gremios. Así todo hubo, a partir de las primeras medidas de Menem, que fueron 4 decretos con cierre de ramales y traslado de personal, empezó un proceso de resistencia, que tuvo 2 aspectos. Uno, popular, porque el ferrocarril todavía seguía, a pesar del deterioro y del retroceso, siguió jugando un papel importante para algunos pueblos de las provincias. Y hubo una pueblada, el 25 de mayo, que creo que es el pueblo de Santiago Maldonado. 10.000 personas ocuparon la estación en reclamo de que no se cerraran los ramales. Empezó un proceso popular de defensa del ferrocarril en esos lugares donde, a pesar de la decadencia y de los retrasos y de las cancelaciones, seguía siendo una herramienta fundamental para el transporte de la población. El otro se dio con la formación de un plenario de seccionales, de 30 seccionales, de distintos gremios: señaleros, fraternidad, personal de dirección y la Unión Ferroviaria. La Unión Ferroviaria muy poquitos. Se hicieron 3 acciones. Una fue el tren de la resistencia, que se partía de las cabeceras de los ferrocarriles y se iba recorriendo las estaciones de los pueblos del interior, y ahí lo recibían la población y se hacían actos conjuntos. Fue impresionante ver a las 3 de la mañana 3.000 personas en Olavarría esperando el tren y participar del acto. La otra fue la ocupación de las galerías del Congreso, el 1 de marzo, donde los diputados no querían pasar a dar quórum, estaban aterrorizados.
había 2000 ferroviarios en las galerías. Fue tan grande la presión que tuvieron que bajar a dar vuelo, empezar a tratar el tema, pero fueron dilatando el tiempo con intervenciones de 40 minutos, 50 minutos, hasta que los ferroviarios se fueron yendo a las 2 o 3 de la mañana porque tenían que entrar a trabajar a las 6 al día siguiente. Y la otra fue una marcha importante a Plaza de Mayo, donde se convocaron 20.000 personas. El otro proceso importante, el más importante, fue el de la comisión de enlace y el plenario de seccionarios. Fue una huelga que duró 45 días, febrero y marzo de 1991. Ya había empezado a aplicarse el plan de convertibilidad, el menemismo tenía un apoyo mayoritario en la sociedad. Fue importante porque mostró una nueva forma de organización independiente de los trabajadores. El secretario general de la Fraternidad, Jaime, no Armando Jaime, el histórico luchador, otro Jaime traidor, salía por televisión y decía: mañana funcionan los trenes. Todos los días salía diciendo eso, y al día siguiente las 6 líneas ferroviarias seguían paradas. O sea, había asambleas de base que tenían representantes en el escenario y se resolvió democráticamente, también con piquetes de huelga, de convencimiento, y se logró hacer una huelga de 45 días. Era por aumento salarial. No lograron el aumento salarial, pero sí reincorporar. Hubo 9.000 huelguistas, echaron a 1.500. La huelga logró reincorporar a todos. Esos fueron los dos procesos más importantes. También hubo una huelga telefónica en el año 90 que fue traicionada porque se llamó a una mediación a la iglesia, y obviamente la iglesia jugó para el lado del gobierno. Yo creo que es importante que saquemos conclusiones, porque las herramientas siguen siendo parecidas. O sea, el plan es el mismo, más actualizado. Las herramientas discursivas y el lograr un apoyo de la población lo han perfeccionado, no solo de la población, sino de la población trabajadora. En el caso de docentes, de convencer a una parte importante de los docentes que ha votado el gobierno y que están convencidas de que hay que reformar el estatuto. Porque hay gente que se abusa. O sea, con ese argumento empiezan a apoyar determinadas medidas que están en contra de la toma del colegio por los estudiantes secundarios. Yo, para finalizar, quería leer un texto que para mí es formidable, que dice así: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Hola, bueno, buenos días a todos y a todas. Sabiendo que están acá compañeros de Brasil, primeramente fuera Temer. Y después agradecer mucho esta posibilidad de estar pensando un sábado a la mañana frente a tanto avance. Recién compartíamos algunos indicadores de cómo viene la reforma laboral y digamos es muy urgente que estemos acá pensando, debatiendo, intercambiando cómo se viene este nuevo contexto. Así que voy a presentar algunas coordenadas posibles para entender la coyuntura. No quiere decir que sea ninguna verdad revelada ni el análisis, sino es una mirada desde la experiencia feminista. Y me parece que el movimiento de mujeres y el movimiento feminista en todo el mundo es una de las mejores noticias que tenemos, porque las compañeras desde diferentes lugares, de diferentes localidades, desde diferentes países del sur y del norte se están organizando. Y no solamente el reclamo es basta de violencia. Yo creo que atrás de nuestros reclamos sobre denunciar los feminicidios y la violencia, también se está recuperando esa potencia que tiene el feminismo de cuestionar el sistema económico desde
una mirada feminista. Pensando en que cuando miramos el movimiento de los trabajadores hay una deuda histórica ahí, que no podemos olvidar, que es la lucha de las compañeras en todos esos espacios de laburo, sosteniendo ollas populares, sosteniendo piquetes y sosteniendo las huelgas, que en la historia oficial por ahí se ha perdido. Entonces esa potencia del feminismo, del movimiento de mujeres, de las laburantes, creo que se recupera en cada una de estas luchas y lo que voy a presentar en estos 20 minutos es pensar desde el feminismo y tener una mirada económica política sobre la situación actual. En este sentido, recupero la tradición de las feministas del sur global, en particular mis compañeras con las cuales integramos la red de DON, y ahí pensamos que una tarea urgente es comenzar a afinar nuestras herramientas de análisis para saber en qué coyuntura estamos paradas y parados, para a partir de ahí poder construir alianzas y las posibles estrategias frente a lo que se está instalando de manera, con una velocidad increíble. Frente a esto, a mí me parece que una caracterización importante es saber que nos encontramos frente a una nueva arquitectura jurídica de la impunidad de las corporaciones y de las transnacionales. Y cuando hablamos de las transnacionales o el poder corporativo o las multinacionales, o utilicen el término que ustedes quieran, recuperar que el avance de la globalización y la instalación de la globalización hace unos cuantos años atrás fue garantizar las condiciones para que las transnacionales puedan operar libremente en el mercado. Hoy nos encontramos con algunos rasgos que habría que tener en cuenta que son diferentes a lo que fue la primera ola de la globalización y cómo el proyecto neoliberal se fue instalando. Ahora hay algunos rasgos que habría que tener y considerar. El primero es que ese poder corporativo tiene nuevos ropajes y nuevas formas de instalarse y capturar el Estado. Porque cuando reclamamos políticas y disputamos los presupuestos estatales, ahora hay que pensar que ese poder corporativo ha sido lo suficientemente hábil como para capturar grandes áreas del Estado y apropiarse de esos recursos. Yo pondría 3 puntos para tener en cuenta sobre esto. Cuando yo digo que se ha construido una arquitectura jurídica de la impunidad, es un poco recuperar lo que vienen trabajando muchas compañeras y compañeros desde ver un poco el impacto de los tratados de libre comercio en los diferentes países, qué impactos tiene sobre la vida cotidiana. Esa arquitectura jurídica implica pensar que estamos frente a una nueva ola de avance del libre comercio. Ahora, esta nueva ola tiene algunas coordenadas. La primera es que nos encontramos, por ejemplo, frente a un discurso ante los medios, como es el discurso de Trump, diciendo, bueno, no, hay que tener medidas proteccionistas, voy a poner en suspenso, entre paréntesis, ciertos tratados de libre comercio que se venían avanzando. Piensen ustedes la lección que dieron los zapatistas ya en el 94, enfrentándose a los tratados de libre comercio, cuando se unían todos los países como México, Canadá y Estados Unidos en ese tratado que fue el NAFTA. Pero en este nuevo escenario, ese discurso engañador de hay que proteger a los países, esconde una nueva oleada de tratados de libre comercio e inversión, que esto va a implicar alianzas bilaterales entre diferentes países poderosos para fortalecer el libre comercio. Y acá hay algo que Norteamérica tiene muy bien la llave, digamos, y es el tema de controlar 5 de las 7 transnacionales más grandes del mundo, y esas 5 transnacionales tienen que ver con el comercio digital. Si ahora mismo abren sus celulares, van a tener un montón de aplicaciones en las cuales encontrarán Facebook, Instagram, WhatsApp y todo ese tipo de aplicaciones que nos permiten comunicarnos. Bueno, esas grandes transnacionales que son parte, digamos, de este imperio de la comunicación y del comercio digital, están controladas 5 en Estados Unidos. Entonces acá hay un dato para tener en cuenta, para ver un poco cuál es la novedad de este escenario, y que bajo este discurso de no, hay que proteger a la clase trabajadora norteamericana, que fue de alguna manera una de sus llaves para ganar la campaña, atrás de esto se esconde una nueva oleada de cómo pensar la inversión y el comercio a nivel mundial. Entonces, en esta nueva oleada yo caracterizaría estas 3 cuestiones. La primera es que se vuelve objeto de lucro áreas que antes no lo estaban. Por ejemplo, las cuestiones de servicios públicos, el agua, la salud, la gestión de los recursos más básicos.
ahora son objeto de disputa y de control en estas nuevas formas de inversión y de libre comercio. La segunda cuestión vinculada con esta arquitectura jurídica de la impunidad es que las transnacionales buscan cada vez más mayores seguridades jurídicas donde se van instalando, y esto implica una convergencia normativa. Los acuerdos que se van a firmar, y Argentina quiere ser la mejor alumna en diciembre de este año, porque se va a hacer aquí del 10 al 13 de diciembre la reunión de la Organización Mundial de Comercio, esto es, piensen que 164 países participando en el OMC, con lo cual todo el mundo quiere estar, y Argentina quiere ser la estrella de esta reunión. ¿Por qué? Porque dar señales a los países de avanzar en esta liberalización del comercio abriría, digamos, este discurso permanente que nos vienen trabajando desde los medios, que es Argentina está cerrado al mundo, entonces por eso tenemos problemas, hay que abrirse, hay que vincularse. Bueno, abrirse al mundo implica abrir una plataforma, digamos, de nuevas regulaciones que desregulan las cuestiones más básicas de nuestra propia vida cotidiana. Yo decía recién la cuestión de privatización de servicios públicos, pero también hay una convergencia normativa que tiende en todos los países que van firmando estos tratados de tender a la baja sus normativas ambientales y sus normativas laborales. No voy a meterme mucho en lo laboral, dado que después el compañero va a completar en la parte de laboralistas. Pero sí, esta convergencia normativa tiende justamente a que todos los países vayan, y en el tema ambiental esto es clave, digamos, se instala una papelera en alguna parte del país, si las normativas ambientales caen, ahí tenemos los mayores impactos a largo plazo. Claro, esos impactos quedan en el territorio, después la empresa transnacional se va. Y en esto está la hipocresía también, ¿no? Canadá es un país que aplica medidas sustentables y medioambientales hacia adentro, pero es uno de los países que más mineras tiene por el mundo. Para ir poniendo un poco en escena estos juegos. Y el tercer aspecto que quiero destacar para caracterizar este poder corporativo tiene que ver con las famosas PPP, dichas las siglas en inglés, y en español sería las alianzas público-privadas. Esto es una captura creciente del Estado a partir de esas alianzas público-privadas que permiten, por ejemplo, decirle a un Estado, bueno, hay que invertir, sí, claro, no hay hospitales, perfecto. ¿Cómo funcionan esas alianzas público-privadas? El Estado no toma un crédito por el cual se construye la obra pública, sino que el privado aparece invirtiendo y esa obra, en alianza con el Estado, sale entre 3 y 4 veces más. Ejemplo, por ejemplo, en una región de África del Sur, la construcción de un hospital público salió mucho más, y el mantenimiento mucho más, que si hubiera sido a partir de una inversión estatal con algún crédito donde se visibilicen todos estos mecanismos. Y la gestión ni hablar, exactamente. Acá hay muchas compañeras que trabajan en el sector salud y conocen de qué estoy hablando. Entonces, frente a esto yo digo, bueno, a ver, todo esto está lejano a nuestra propia vida cotidiana. Entonces nadie defiende o resiste frente a lo que no conoce. Entonces la idea es, ¿qué elementos tenemos para acercar esto un poco más? Entonces la idea es presentar algunos claves para entender un poco cómo se viene, cuáles son estos rasgos novedosos. No estamos en la misma etapa exactamente igual que los 90, y hay algunas coordenadas que tenemos que tienen que formar parte de nuestras herramientas para poder entender lo que pasa. La primera es esta que yo decía recién, la cuestión de las empresas transnacionales que controlan los datos. Cualquiera puede decir, en todo esto siempre está el lenguaje engañador, ¿no? Esta idea, como decía Paulo Freire, digamos, esto de atrás de una palabra se esconde mucho más. Cuando nos dicen, no, lo importante de los tratados de libre comercio, de avanzar en abrirse al mundo, es que, por ejemplo, vamos a poder comprar y vender en Internet. Claro, buenísimo, te compras un libro en Internet. Bueno, eso queda solo ahí, y no es eso. El comercio digital, de alguna manera, es lo que permitirá abrir no solamente la disposición de datos, digamos, en materia de disponibilidad de todo lo que hacemos, porque todas nuestras comunicaciones están conectadas por estos aparatos y computadoras que tenemos, sino que al mismo tiempo, atrás de eso, hay empresas que están acopiando datos de manera creciente. Voy a poner un ejemplo, Uber. Vos te tomás un taxi y en tu número de usuario están todos los registros de todos los lugares donde fuiste. Por ahora Uber tiene los datos ahí, les sirven en principio para que funcione ese mecanismo. Ahora, cuando decida comercializar esa gran base de datos, eso va a ser el nuevo petróleo del mundo. O sea, los datos son el nuevo petróleo del mundo. Entonces, en este contexto, yo creo que la flexibilidad laboral
que se está intentando impulsar en todos estos países con las reformas es la base del comercio digital, porque atrás de esto están las nuevas formas de precarización e informalidad laboral. Un ejemplo concreto que cité de Uber: un viaje de San Cristóbal a Caballito por un taxi común con espera y de vuelta sale aproximadamente unos 270, 280 pesos, con espera. Por Uber sale 160. Ese registro implica que al chofer de Uber no se le paga ni aportes, si llega a tener un accidente con el auto va a tener que pagar todo él, lo que implique toda la logística de sus propios aportes para jubilarse en el futuro, no tiene nada, digamos. Esta nueva uberización de la economía, que se ve, por ejemplo, en pedidos de comida por aplicaciones, se ve en alquileres de departamentos en el mundo, ya no alquilás por un lugar, sino que conectás vía internet, implica justamente esto, no solamente destrucción de puestos calificados de trabajo, sino al mismo tiempo mayor precarización en una economía que se va a manejar por el comercio digital. Entonces, esto sería una primera cuestión a tener en cuenta. Las empresas que no las nombré, que son las 5 más importantes, es Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. O sea, todas conocidas por ustedes, por las cuales circulamos todos los días buscando cosas. Bien. La única que no está ahí son los chinos, que se llama Alibaba, y muy atinadamente controlan esa mega base de datos justamente frente a Norteamérica. La segunda cuestión para tener en cuenta en este escenario: el mundo del trabajo avanza hacia una creciente automatización. Cada vez más, y acá esto está vinculado con la economía digital, porque pudimos ver en nuestra vida, a partir de la crisis del 2001, lo que pasó con la automatización bancaria. Digamos, ahora no existe posibilidad, digamos, de manejarse por una operación si no es a partir de un cajero electrónico. Entonces, la automatización bancaria también implicó, digamos, poner en línea una serie de recursos y al mismo tiempo ir acortando puestos de trabajo en ciertas áreas. Cada vez más todo se hace por home banking. Bien, pero el futuro del trabajo no queda ahí, digamos. O sea, este avance de la automatización implica que en este momento lo que se está discutiendo en términos del mundo laboral es que hay 3, si se quiere, pilares que van a organizar el mundo del trabajo. El primero es la robótica, el segundo son las impresoras en 3D y el tercero es la inteligencia artificial. Estos 3 pilares van a organizar lo que va a ser el futuro del mundo laboral. Entonces, la pregunta que nos vamos haciendo es cuánto de estas discusiones vamos incorporando en nuestras propias organizaciones para poder hacer frente a una velocidad de los cambios que no podemos ni siquiera abarcar en términos físicos, porque además es todo intangible. Frente a esto, también otro problema que avanza, y esto pensado en una perspectiva feminista, es la cuestión de las brechas digitales. Nuevamente, el lenguaje engañador empieza a decir: no, es súper importante que tengamos conectividad, porque vos te podés conectar con diferentes mundos, porque además la conectividad, por ejemplo, podría ser importante para las pymes, para comerciar. Bien, veamos qué se esconde acá atrás. ¿Qué capacidad tecnológica tienen nuestros países? ¿Qué capacidad tecnológica tienen nuestras sociedades con las brechas que existen? Y dentro de esas brechas, cuando leemos la capacidad de alfabetización digital, las mujeres están atrás de esa alfabetización digital. O sea, las brechas son gigantes en términos de género. Entonces, cuando nos hablan de mayor conectividad, mayor apertura al mundo, bueno, pongámonos lentes violetas para leer qué está sucediendo acá. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de la velocidad de los cambios, es muy importante tener en cuenta que se quiere regular sobre algo que todavía se desconoce, y pensando en cuáles son las medidas que pueden tomar los estados para regular frente a la economía digital. Pensando en que la posibilidad de mitigar los riesgos y poder adelantarse a lo que va a ser los impactos en el empleo, aún todavía se desconocen. Entonces, que vengan regulaciones en estos nuevos tratados de libre comercio que quieran regular todavía lo que no se conoce, o sea, desregularlo, implica que no podemos advertir qué riesgos va a traer para la propia vida de las poblaciones. Y por último, pensar lo que implica esta economía digital, no solamente vinculada con el mundo laboral, sino frente al riesgo de nuestras propias organizaciones. No solamente por lo que implica el hackeo en términos masivos, sino por cuáles son nuestras coordenadas de seguridad informática dentro de nuestras organizaciones, dentro del activismo, dentro de la militancia. Tenemos poco de eso trabajado y cada vez estamos más expuestos y expuestas. Frente a esto, para cerrar,
Hablaría un poco más, pero no quisiera robar tiempo, pero si sobre este escenario que estamos diciendo, bueno, tenemos un avance de la agenda del libre comercio, tenemos un retroceso de derechos laborales, Argentina está mirando a otras alumnas en materia de reforma laboral. Brasil ha sido una, pero también hay otros modelos dando vueltas. Si frente a esto tenemos que hacer una lectura y pensemos que Argentina va a estar muy en boga de acá al próximo año, porque en el diciembre se junta la OMC, pero el año que viene Macri es presidente del G20 y la reunión va a ser en Bariloche. Gran oportunidad para que se conozca el turismo en el mundo en Bariloche, ¿no? Esos son los grandes titulares que están diciendo. Ahora, ¿qué trae la experiencia de 20 o 30 años de tratados de libre comercio e inversión en América Latina? Recuperando no solamente la experiencia de resistencia zapatista, sino qué ha traído en términos de mercado laboral. Bueno, cuando se nos dice abrirnos al mundo y que las inversiones vengan, la experiencia de América Latina implica que no se han generado empleos de calidad con mayor liberalización del comercio. Y esto ha sido clave cuando miramos a las mujeres. La globalización se montó sobre el trabajo de las mujeres. En esto que Saskia Sassen dijo muy claramente: feminización de la fuerza de trabajo, feminización de las migraciones y feminización de la supervivencia. Vamos a poner 3 ejemplos nada más. La industria de las flores. ¿Quiénes tenían como principal fuerza de trabajo? Las mujeres. La industria del salmón en Chile, la precarización, lo que implicó la apertura, recién el compañero hablaba de Chile, hoy en todos lados se come sushi, es medio raro eso. ¿Qué pasó? Digamos, la producción de salmón en Chile implicó no solamente un grado de exportación a niveles extremos, sino también una precarización de ese trabajo. O sea, nos abrimos al mundo, pero precarizamos hacia adentro. Libertad para las corporaciones, pero no para las personas. Y el tercer ejemplo es el modelo de maquila, que se vio muy bien en las zonas fronterizas en México y en América Central. Y esto tiene que ver con articular las tramas económicas de la violencia. Las mujeres que fueron víctimas de feminicidio en México y en América Central eran trabajadoras formaban la fuerza de trabajo de la maquila, esa industria del ensamblaje que que se asienta en los diferentes territorios teniendo un montón de beneficios tributarios, beneficios en términos de la capacidad de disponer sobre fuerza de trabajo, y cualquiera de los televisores que nos llegaba en ese momento venía de esas zonas, porque se ensamblaban ahí. Entonces pensar que atrás del modelo de maquila había una desestructuración de los lazos de esas mujeres. ¿Por qué? Porque las empresas se instalaban en zonas fronterizas. Ahora, esas mujeres migraban de zonas que habían sido desalojadas por la producción agropecuaria. México es el caso, con la crisis del maíz. Claro, zonas rurales en crisis, la producción en caída, esas mujeres sin trabajo, jefas de hogar, migraban a esas zonas para trabajar como empleadas de la maquila. Ahora, cuando pasaban los casos de feminicidio, la trama de esas propias mujeres, sus tejidos sociales, sus articulaciones con espacios comunitarios, estaban totalmente desarmadas. Y este modelo, este fue el ejemplo de los tratados de libre comercio en México, este fue el impacto. México se abrió el mundo, entró la maquila, aumentó el número de feminicidios. O sea, hacer una lectura de la violencia política contra las mujeres es también hacer una lectura en clave económica. Cuando salimos a decir basta contra la violencia, es que salimos todas y todos, porque estos son los ejemplos concretos. Y por último, para cerrar, pensar en la cuestión de una mirada feminista sobre el libre comercio implica no solamente hacer una mirada sobre el aumento de la mercantilización, es también mirar los trabajos que no se ven. Porque cuando yo decía recién aumento del poder de las corporaciones, captura del Estado, es desregular, no cobrar impuestos y afectar el sistema tributario. Y un Estado que no está, recabando ingresos en toda esta liberalización creciente, es justamente falta de ingresos para poder invertir en cuestiones concretas. Por ejemplo, mayor aumento de estos escenarios implica claramente un retroceso en materia de cuestiones de cuidado y trabajo no remunerado. ¿Por qué? Porque si hay algo que también demostró estos 20 y 30 años de experiencias en el libre comercio fue que aumentó la carga de trabajo no remunerado para las mujeres, porque hubo retrocesos de servicios públicos, retrocesos de la educación y de la salud,
y obviamente una mirada hipermercantilista sobre estos avances no deja ver todo el laburo que hacen las mujeres cotidianamente en los hogares. Digamos, el trabajo de cuidado, la falta de ofertas de espacios de cuidado para niños y niñas, qué pasa con el cuidado de los adultos mayores. O sea, no mirar cómo se reproduce cotidianamente la vida nos lleva solamente a mirar el mundo productivo y olvidarnos que ya lo vivimos en la crisis del 2001, el retroceso del Estado y la crisis económica implicó netamente la mayor carga de trabajo de las mujeres en sus hogares y en los espacios comunitarios. Fueron los barrios y los hogares quienes, porque el pibe que no iba a la escuela terminaba en la casa, porque el que no comía en la escuela iba a los comedores, porque quienes tenían una pensión por discapacidad o tenían alguna forma de asistir en espacios de rehabilitación, el cierre y el recorte de eso lo asumieron las mujeres. Entonces, como diría Silvia Federici, con esto termino, no solamente este avance del libre comercio ha traído mayor pobreza, sino también mayores desigualdades de género. Y cuando hablo de género pienso en mujeres, trans, travestis, qué pasa con las disidencias sexuales, y como dice Silvia, una profundización de la división sexual internacional del trabajo. Gracias. ¿Qué tal a todos y todas? Bueno, me toca hablar del tema de la semana, podríamos decir, que es la bendita reforma laboral. Bueno, se venía anunciando hace tiempo, en su momento del lado del gobierno se negaba la existencia de esta nueva reforma, pero bueno, con el correr de los meses, en el transcurso del año, ya era algo que se sabía que iba a estar en la agenda del gobierno para después las elecciones. Y bueno, se venía hablando mucho en los últimos meses. Se decía que esta reforma no iba a ser como en Brasil, ¿sí? Que en Brasil era una reforma legislativa general. Acá supuestamente se decía que no se iba a tocar la ley del trabajo, por ejemplo, y que iba a ser por acuerdos sectoriales, aparentemente. ¿Sí? Se daba el ejemplo del acuerdo de Vaca Muerta. Se decía que se iba a salir a negociar con los sindicatos, pero no iba a ser una reforma legislativa, no se iba a tocar la ley del trabajo. Bueno, no fue así. O sea, este proyecto de reforma es una reforma legislativa general. Se toca la ley del trabajo y en aspectos claves, fundamentales. Y eso, bueno, como les decía, es una reforma estructural de la legislación laboral argentina, claramente regresiva, flexibilizadora. Y hay que aclarar de que esta reforma ya, digamos, esta es una nueva reforma dentro de este gobierno, porque la reforma laboral ya empezó hace rato. Bueno, para mencionarles, se ha modificado la ley de riesgo del trabajo. El tema de accidentes y enfermedades laborales es un punto clave en lo que hace al quehacer de trabajadores y trabajadoras. Eso ya se ha modificado, ya está vigente. Y después las cuestiones de lo que es la lucha colectiva, ¿sí? Porque tenemos fallo Orellano que limita el derecho de huelga, tenemos un protocolo de seguridad de manifestaciones públicas que también se estaría aplicando y se aplica, porque bueno, hemos tenido situaciones de represión directa de fuerzas de seguridad hacia manifestantes. Así que la reforma laboral ya empezó y esta es una nueva reforma. Acá se tocaría lo que no ya se tocó. Así que bueno, para decir en primer lugar cosas para destacar que llaman la atención y para entender el sentido de esta reforma, incluso a una proyección hacia el pasado, ¿sí? Cómo ha venido este recorrido de reformas flexibilizadoras en las últimas décadas. Para señalarles, yo un poco hice una contabilización de lo que se estaría modificando, ya en un sentido hasta cuantitativo si se quiere, de los 23 artículos que se derogan y modifican de la legislación laboral. De los 23, solo 2 artículos son reformas del gobierno kirchnerista, de estos gobiernos, de los últimos gobiernos kirchneristas. El resto son modificaciones de la ley de trabajo de la dictadura, por eso tenemos la ley de trabajo de la dictadura militar, eso hay que señalarlo, es importante señalar eso. O sea, nuestra ley de trabajo es de la dictadura militar. Bueno, esta reforma modifica esa ley de trabajo de la dictadura, más normas menemistas y de la Rúa.
O sea que es un gobierno neoliberal que está modificando en sentido regresivo normas de gobiernos neoliberales. Me parece que para mostrar un recorrido, lo que ha sido las flexibilizaciones, me parece que es digno de destacar como el nivel de retroceso histórico del movimiento obrero en lo que es protección legislativa. Bueno, y el sentido neoliberal de la reforma es evidente no solo por el contenido, sino que lo anuncia así y quiere que se sepa que sea así. ¿Por qué? Porque ya en el primer artículo de este proyecto de reforma, en sus objetivos, reproduce casi textual la frase de Martínez de Oz en el 76, cuando anunció el inicio de las políticas neoliberales. Bueno, el primer artículo reproduce la frase de Martínez de Oz. ¿Sí? Ustedes recuerdan, porque ya muchos documentales, informes de la dictadura, está esa nota que le hicieron a Martínez de Oz donde dice se inicia un nuevo capítulo de la economía, el de la liberación de las fuerzas productivas contra el estatismo agobiante, una cosa así. Bueno, el primer artículo de esta reforma dice: el objeto es promover la liberación de las fuerzas de la producción de los mecanismos regulatorios y distorsivos que impiden el desarrollo de las empresas. O sea, prácticamente es la frase de Martínez de Oz. Yo lo leí y dije, automáticamente me vino la imagen así en forma directa y bueno, ya rápidamente en varios medios lo reproducieron porque era evidente. O sea que esto no es casual, o sea, estos quieren que se sepa que era esto así, o sea, que se haga la relación esta con ese anuncio de Martínez de Oz, con lo cual directamente lo publicitan y lo muestran. O sea, es decir, somos nosotros que seguimos estando, ¿sí? Es esa política neoliberal que se inició con la dictadura militar y seguimos, y esto forma parte de esas políticas. O sea, este gobierno que habla de no ver el pasado, ¿sí? Que no veamos el pasado, bueno, nos muestra el pasado, o sea, el pasado de ellos, el pasado que quieren ellos, que es presente también. Ese pasado sí, pero o sea, el pasado nuestro, de nuestras luchas, no. Ese pasado no quiere que se hable de ese pasado. Bueno, un poco para pasar un poco a explicar el contenido. Es importante que se sepan qué consiste el contenido, qué puntos se modifican y demás, porque hay muchas versiones, circula mucha desinformación también en ese sentido. El proyecto es un proyecto importante, grueso, ¿sí? Es un proyecto legislativo de contenido fuerte. Tiene muchos programas que podemos decir que son grandes cortinas de humo, ¿sí? Programas así de empleo, de capacitación y demás, muchas de las cuales ya se han dictado en su momento. Esto será como un refrito de esos programas, ¿sí? Con algunos detalles, modificaciones y demás, pero eso es una cortina de humo. Lo que realmente a ellos les interesa y el objetivo de esta reforma es justamente hacer una nueva limpieza en materia de derechos laborales, que eso sí es lo que se va a aplicar y va a ser efectivo realmente. Que bueno, los puntos que toca es directamente, bueno, profundizar la tercerización laboral todavía más, ¿sí? Lo que se ha venido haciendo todos los gobiernos, obviamente, o sea, del gobierno militar hasta acá, lo que han hecho es profundizar la tercerización, que es si se quiere, es el gran mal, ¿sí? de los trabajadores y trabajadoras, es la tercerización, porque es cuna de todos los flagelos laborales, todos, ¿sí? Todo tiene su raíz en la tercerización. O sea, se profundiza más la tercerización, el fraude y la precarización, se flexibiliza por la jornada de trabajo, se reducen indemnizaciones por despido, obviamente reducción de costos laborales para los empresarios, se desfinancia lo que es la seguridad social y demás. Voy a entrar a hacer anuncios ya más en concreto del contenido de la reforma, en lo que es la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo. En primer lugar, lo que hace el proyecto de reforma es introducir dos nuevos sujetos laborales para desprotegerlos, o sea, para excluirlos de la ley laboral y de los convenios colectivos, que es por un lado el llamado trabajador autónomo económicamente dependiente, ¿sí? Ya es muy raro el término, que es una figura que ya está prevista en Europa, ya está legislado esta suerte de figura, que es como una especie de trabajador entre medio, ¿sí? Con algunos derechos y otros no, algo así, que en realidad en Europa responde más a las nuevas modalidades de trabajo, un poco mencionaba la compañera, el caso de Uber, ese tipo de vínculos en donde no hay quizá digamos, son relaciones laborales que no se dan en un ámbito de un establecimiento, donde hay un poder de dirección tan marcado del empleador, o sea, un poder de dirección que se ejerza, pero que en realidad existe, porque está dado por justamente la dependencia económica. O sea, el trabajador no necesita que le den órdenes porque se autoexplota por su situación de